Antes de unirse a Kang y luchar contra Dardan, tres hombres lobo compartieron un oscuro pasado lleno de dolor, experimentos y traición. Hola entusiastas, hoy te contaré la historia de Camille, Mahan y Ruslan y cómo sobrevivieron al infierno para encontrar su lugar bajo la luna. Este video contiene spoilers, así que si decides quedarte es bajo tu propia responsabilidad. Ahora sí, comencemos. En el cómic spin-off de Dark Moon Originals, la historia comienza en una prisión siniestra controlada por el clan vampírico Taiyo, liderado por Sera, una vampira capaz de controlar mentes. Allí los hombres lobos son raptados y usados como sujetos de prueba. En esta versión de la historia, los tres protagonistas no se conocen. Tras ver morir a sus padres en la masacre de la Estepa Mahava, Camille es raptado y llevado a una prisión del clan Taiyo. Allí vive atrapado, asustado y con sed de libertad. Por su parte, Mahan trabaja como carcelero en ese lugar, pero él también es víctima de los experimentos. Camille lo desprecia al principio sin saber que Mahan está sufriendo igual que él. Entonces llega Ruslan, un niño lobo con pupilas en forma de flor. Su cuerpo no resiste los experimentos y Camille, impotente ante la situación, desea escapar de allí, pero comienza a tener pesadillas. Hasta que se da cuenta de que no son sueños. Ha asesinado a otros hombres lobo controlado por Sera. Cuando Mahan propone escapar, parece que por fin tienen una oportunidad, pero son detenidos por Lara, la mano derecha de Sera, y todo parece perdido. En la versión de la novela oficial Dark Moon, la ciudad gris, la historia da un giro. Mahan y Ruslan son hermanos, y ahora están bajo el control directo de Lara. Camille, por otro lado, es inmune al control mental. Decide fingir obediencia para poder salvarlos desde adentro. Es así como Lara lo elige para una misión, capturar a los hombres lobo de Villa Gris. Pero lo que Lara no sabe es que Camille conoció a Giri desde niño. Aunque le guarda rencor por no haberlo salvado durante el ataque a la estepa, él decide ayudarlo. Camille le revela la verdad y Giri promete apoyarlo para rescatar a Mahan, Ruslan y a todos los lobos prisioneros. Más adelante, Camille es nombrado Alfa por Lara y enviado con Mahan y Ruslan a capturar a los lobos rebeldes, pero en realidad esa es su oportunidad de escapar. Al llegar a Villa Gris se reúne con Giri y finalmente son libres, pero Camille sabe que su misión no ha terminado. Junto a Kang y Ruslan, Camille regresa a la prisión decidido a liberar a todos los suyos. Mientras que en la versión del webtoon, su pasado no se muestra en detalle, salvo que uno o dos flashbacks. Solo los vemos aparecer como enemigos bajo el control de Sera, hasta que finalmente el hechizo se rompe. Kang los invita a unirse a su manada. Por fin, después de tanto dolor, encuentran un lugar. Al final de la novela y el webtoon, Camille, Mahan y Ruslan forman parte de la nueva manada. Junto a Kang y los hermanos vampiro, luchan contra Dardan en Dark Moon Altar de la Luna. Tres lobos, tres pasados llenos de cicatrices y una hermandad forjada en la oscuridad. Sus historias nos muestran que incluso en medio del horror se puede encontrar la esperanza. Si te gustó este video, no olvides de suscribirte para más historias del universo de Dark Moon. Nos vemos para la próxima, entusiastas. Bye bye.